Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Instituto Cultural José Martí Puebla y la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Capítulo Puebla, estamos entrevistando a Rosa María Hernández Trejo, quien es matemática de profesión. Por 33 años ejerció como profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es jubilada, dedicada a la producción de la lechuga hidropónica. Es militante de la Solidaridad con Venezuela desde la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Es parte de la coordinadora desde su fundación en el año del 2008. Anteriormente militó en el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. A nombre del Instituto Cultural José Martí Puebla y la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, te doy la más cordial bienvenida a esta entrevista. Me gustaría comenzar por preguntarte, ¿qué significa para ti la solidaridad con los pueblos del mundo? Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí en esta entrevista. En realidad yo soy una apasionada del tema de Venezuela y del tema de Cuba. Bueno, en general el tema así de la solidaridad. Entonces, ¿qué significa para mí el tema de la solidaridad? Mira, la solidaridad a veces es un término bastante desgastado, ¿no? Ser solidario. Y para mí es un término sumamente profundo. Es hacer fuerte a otro contingente, a otro pueblo, a otra persona. Alguien que está luchando por una causa justa requiere del apoyo, de sumar fuerzas para que logre salir triunfante, para que no esté derrotado. Solidaridad es sumar fuerzas con el otro, es hacerlo fuerte, hacer que gane. Aquel que esté en la primera línea de la batalla tenga posibilidades del triunfo. ¿Por qué? Porque triunfando ese contingente que está luchando por una causa justa, pues triunfamos también nosotros, todos, porque al final, pues la lucha es de la humanidad por un mundo mejor, por cosas, por una manera de vivir bien, justa para todos. Entonces, pues es sumar con el otro. Solidaridad para mí es sumar fuerzas con el otro, hacerlo fuerte, que gane, para que yo también gane. Bien, muchas gracias. Continuando con las preguntas, ¿cuándo y por qué surge el movimiento de solidaridad con Venezuela? Mira, la solidaridad con Venezuela yo pienso que se hizo, bueno, ya que vamos a entrar al tema de Venezuela, mejor primero quisiera ubicar un poquito para la gente que nos está viendo el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela es un país petrolero y antes de que el presidente Chávez llegara al gobierno, ese país petrolero era como en México antes también, un país petrolero, gritábamos, y el pueblo sin dinero. Cuando Chávez llega al gobierno, esos recursos petroleros tan inmensos que tiene Venezuela, los pone a disposición de la población. Esto es muy importante ubicarlos, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Hay un recurso enorme que lo tenían en su poder los ricos del país. Llega Chávez y dice, cumple sus compromisos, digamos, de campaña y dice, estos recursos van a ser para beneficio del pueblo. Y efectivamente lo hace, da beneficios para el pueblo con esos recursos, alfabetizar, educación gratuita a todos los niveles para todos, salud gratuita a todos los niveles para todos, una campaña de pensiones para toda la gente impresionante, que en cada uno de esos pasos se podría uno extender demasiado, pero solamente quiero situar pensiones para todos, viviendas populares para todos de buen tamaño, deporte, cultura,
surgir a la vida viviendo bien todo ese pueblo, todo ese recurso para que ese pueblo viva bien. Esta es la ubicación, ¿no? Entonces, ¿por qué la solidaridad? ¿Cuándo surge la solidaridad con Venezuela? Seguramente desde antes de que llegara Chávez, pues por las mismas luchas que había en Venezuela, me imagino que habría grupos de solidaridad. Cuando triunfa Chávez, me supongo yo que empiezan a surgir más grupos que apoyan ahora la revolución bolivariana que trajo Chávez a Venezuela. Incluso yo alcanzaba a oír cosas de círculos bolivarianos en México y demás, pero para mí, ¿cuál fue el detonante importante que hizo un giro en la solidaridad con Venezuela? Es que en el 2004, con la presidencia de Fox aquí en México, Fox tensó muchísimo las relaciones entre México y Cuba, México y Venezuela. En particular, en esa época, en ese año 2004, Fox pidió al embajador de Cuba que se fuera de México y pidió al embajador de Venezuela que se saliera. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el movimiento de solidaridad con Cuba, un movimiento ya unificado, logró con la movilización hacer regresar al embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, y regresó. ¿Qué pasó con Venezuela? Que la solidaridad, el movimiento solidario con Venezuela sí se manifestó, hacía marchas, pero estaba muy dividido. Hubo ocasiones en que se convocaron a movilizaciones, contingentes separados el mismo día hacia el mismo punto de llegada, pero por aceras y banquetas diferentes, porque no se juntaban. A partir de ese año 2004, y con este hecho que te estoy narrando, la diferencia de lo que pasaba con el movimiento de solidaridad con Cuba y el movimiento de solidaridad con Venezuela, pues pensamos muy profundamente y conjuntamente con la encargada de negocios que se quedó en ese momento en la Embajada de Venezuela, pues sí trabajar para que se diera la unidad entre todos los componentes solidarios, ¿no? Entre todas las organizaciones que ya hacían solidaridad, lograr una unidad y centrarlo en el punto ese, solidaridad con Venezuela, dejando las discrepancias a un lado en otros terrenos y poniendo en el centro qué podemos hacer para fortalecer todo el proceso bolivariano en Venezuela y aprender de él. A partir de ahí arrancó eso, se sumaron muchísimas organizaciones en el esfuerzo y finalmente es en el 2008 que logramos conformar la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, ya como un organismo en el que todo el mundo iba a responder al mismo tiempo cuando hubiera una agresión hacia la revolución bolivariana. Pues más o menos así es cómo llegamos a conformar una coordinadora. Digo, siempre ha habido solidaridad, pero ya la figura unitaria, digamos, se conformó ahí en el 2008. Ahora, hay organizaciones que pueden hacer solidaridad y no estar en la coordinadora, pues no es una cosa que todo el mundo se tenga que afiliar a la coordinadora, ¿no? Es voluntario, pero sí es un buen organismo de coordinación para dar respuestas y hacer difusión sobre el proceso en Venezuela. Claro, muchas gracias por la extraordinaria explicación. Creo que tenemos ahora un panorama como más amplio digamos, del proceso. Y ahora quisiera preguntarle, en los medios de propaganda masiva se afirma que Venezuela tiene un gobierno de tipo machista y fascistoide. ¿Por qué ser solidario con Venezuela a pesar de esa información? Bueno, primero quisiera decir que Venezuela es un país hermoso
con un pueblo digno, luchador, que resiste los embates de un imperio, de un país que se cree todopoderoso, y resiste a los ataques que hay ahí. Lo primero que yo quisiera centrar, más que decirte, no, no es fascistoide, no, no es patriarcal, no, no es machista, es que hay un pueblo en lucha, hay un pueblo en resistencia y hay un gobierno representante de ese pueblo en lucha que representa a ese pueblo en esta batalla, en esta defensa por su soberanía, en esta lucha por decir, yo quiero organizarme así, como pueblo, como país, yo quiero con mis recursos hacer esto para mi país y para otros pueblos del mundo, porque lo que pasa en Venezuela no solamente trae beneficios para Venezuela, ha traído beneficios para muchos otros países de la región, sin ir más lejos, todo Centroamérica, todos los proyectos que abrió Chávez de integración latinoamericana, que es apoyar el proyecto de Petrocaribe, dar petróleo a todos los países del Caribe en un intercambio más justo. Entonces, es la existencia te digo, de un pueblo rebelde que no se ha dejado intimidar. Entonces, pues digo, con esto te voy contestando, ¿por qué hacer solidaridad con Venezuela? Pues porque ahí hay una lucha justa, ahí hay causas justas que defender, ahí hay pueblo peleando, ahí hay un gobierno que acompaña a ese pueblo. Ahí hay un presidente, Nicolás Maduro, que es un presidente que pues tal vez le cayó sin quererlo el asunto de ser presidente, porque cuando murió Chávez antes de morir dijo, si a mí me pasara algo, porque tenía el cáncer, yo quiero que todo el mundo vote por Nicolás Maduro. Entonces Nicolás se queda, bueno, está bien, ¿no? Y en medio de su dolor por la muerte de Chávez, tiene que asumir esa presidencia. Y es continuador del proyecto de Chávez y es continuador y defensor de los derechos y de las conquistas que dejó Chávez ahí. Y es el que ha podido detener todas las agresiones por parte de Estados Unidos. Entonces, pues por esto hay que apoyarlo y por esto hay que solidarizarnos con Venezuela. Ahí no hay fascismo, ahí no hay dictadura, ahí hay resistencia, ahí hay lucha, ahí hay defensa por el derecho de un pueblo a decidir su destino. Como en todas nuestras sociedades, por supuesto, pues hay machismo, pero en medio frente a esta batalla tan desigual de un imperio todopoderoso con armas de todo tipo y este pueblo queriendo decidir su destino, pues estas otras peleas que también se dan a lo interno de Venezuela pasan a un terreno un poco secundario, ¿sí me entiendes? ¿Qué tan machistas o no son? Pasa no que una pelea que no sea importante, sino que enfrente de la pelea principal es una contradicción a un nivel inferior que se libra a lo interno de Venezuela. Pero es por esta resistencia que hay que solidarizarse. Porque además, si Venezuela no logra triunfar, el destino de toda América Latina
son derrotas. O sea, lo que pasa en un país afecta al resto de la región. Entonces, pues bueno, todos queremos, te digo, un mundo mejor, poder vivir en un mundo mejor, en un mundo de igualdad, de justicia, y pues hay que poder defender ahí donde se está, te digo, en la primera línea de batalla, y Venezuela está en la primera línea de batalla. Bien, continuando con esta misma lógica que ya usted nos hizo favor de plantear, compañera, quisiera preguntarle, en el contexto del bloqueo informativo, ¿cómo han logrado hacer que el trabajo informativo y de organización en torno a la solidaridad con Venezuela aquí en México? Sí, mira, sí es un tema bastante complicado, pero casi de cada lucha el tema de la información es tremendo. ¿Por qué? Porque los poderosos del mundo, los dueños del dinero, pues obvio, son dueños de todos los medios de comunicación, son muy fuertes y poderosos, y además desarrollan, se actualizan, estudian de qué manera pueden influir en la gente. O sea, para los ricos es claramente, está visualizada una pelea contra el otro, y utilizan todos los medios de comunicación para vencer al otro. Entonces, ¿cómo vences al otro? Aislándolo, hablando mal del otro, diciendo estas cosas, ¿no?, que comentábamos, ¿no?, que si ahí hay una dictadura, que si incluso todo lo que se ha dicho de Venezuela, ¿no?, que si la gente se muere de hambre, que si que no sé, no, puras mentiras que dicen, pero se estudia para esto. O sea, ellos lo estudian y lo ponen en práctica, y ha sido una sofisticación impresionante, porque además, mientras que uno, cuando quieres decir algo, bueno, tratas de argumentar, de decir, dar datos, si te equivocas, pues tratas de decir, perdón, me equivoqué, ¿no? Y a ellos les vale gorro decir mentiras, y cuando les demuestras que dijeron una mentira, ni siquiera son para decir, ah, sí, perdón, nos equivocamos, ¿no? Pero, entonces es tremendo esta cosa de di algo que se le quede en el imaginario de la gente, y después te cuesta mucho trabajo quitárselo del imaginario, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir, en el caso de Venezuela, cuando Nicolás Maduro, porque lo toqué un poquito hace rato, cuando Nicolás Maduro tiene que asumir la presidencia. Nicolás Maduro, para Nicolás Maduro, Hugo Chávez es como su padre político y su padre, su compañero de trabajo, de empujar las cosas para bien del pueblo venezolano. Y de pronto se muere Chávez, y él tiene que salir a flote con una personalidad diferente a la de Chávez, y entonces la prensa tuvo a bien decir, la imagen que vamos a dar de Nicolás Maduro es de que es un perfecto tonto. Entonces te graban todo y te sacan el pedacito donde más tonto te veas, en donde más dijiste mala palabra, donde te equivocaste, no sé qué, en donde dijiste, bueno, y se ponen a trabajar, y después hasta la misma gente que apoya dice, ay, sí, pero ¿por qué Nicolás Maduro dijo lo del pajarito? Y tú dices, bueno, ¿y a qué viene que tú digas lo del pajarito? Cuando todo eso es un manejo, cuando yo lo que tengo que decir es la verdad de Venezuela. A mí qué me importa el pajarito o no el pajarito. A mí, mira, ¿sabes qué me importa? Que todos los viejos, y te voy a decir viejos de 60 años, que no somos viejos, yo tengo 65 años, ¿no? Que todavía podemos hacer cosas, pero que todos los viejos que hemos pasado nuestra vida trabajando, al final de nuestra vida podamos gozar de una pensión, que la sociedad te otorgue
esa posibilidad de que vivas tranquilo, con un salario, no tengas que estar persiguiendo el pan de cada día a tus 70, 80 años, que lo hayan hecho en Venezuela, y no solo a los que tenían un trabajo como del ISSSTE o del Seguro Social aquí, sino ese taxista que nunca tuvo ISSSTE ni Seguro Social, pero que podía comprobar que había trabajado toda su vida, le dio derecho a la pensión. Entonces, ¿a mí qué me importa si crees que no sé qué, cuando lo que están haciendo es un beneficio para la población? Cuando todos los jodidos de este mundo están chimuelos y en Venezuela hacen una misión sonrisa para arreglarte los dientes, ¿qué me importa lo que digas si crees que el pajarito o no el pajarito? ¿Sí me entiendes? A mí esto, la verdad que me llega muchísimo, porque eso es, fíjate, ¿por qué me solidarizo con Venezuela? Porque tienen esto para la gente y porque quiero esto para mi gente. Y Claro. esto se oculta por completo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Y se oculta con unos medios impresionantes. ¿Qué tenemos que hacer? Difundir la verdad de Venezuela. Lo que sí es verdad y que siempre lo ocultan, hay que ponerlo ahí de frente. Lo que dicen que no se hace o que se hace mal, enderezarlo y decir esa verdad. ¿Y qué tenemos a nuestra mano? Foros, conferencias, películas, entrevistas, ponerles visitas. Ahora por internet hemos descubierto muchas cosas, podemos hasta ir a Venezuela, ¿verdad? Nos vamos con alguien ahí y podemos hasta estar en Venezuela. La gente a México puede pasar por las calles de Venezuela y darse cuenta cómo es la vida en Venezuela. Ahora es más fácil, ¿no? Podemos poner a un venezolano a que nos diga aquí sobre los diversos temas, cómo se organizan, cómo es su lucha cotidiana con tanta sanción que tienen, cómo le hacen para sobrevivir y para sobreponerse, porque es tremendo vivir con un mundo de sanciones que no te permiten comprar nada, que no te permiten tener alimento, que no te permite tener medicina, porque te están hostigando. ¿Para qué? Para que dejes de luchar y dejes de pelear por lo que es importante para ti. Y lo importante para ti es la gente, no los negocios, que es lo importante para los gringos, para los europeos, los gobiernos, ¿no? Entonces, pues ya me perdí un poco, pero ¿cómo le hacemos? Pues difundiendo esa verdad, yendo a platicar con la gente, y pues son todos los recursos que puedan, ¿no? Desde carteles, videos, volantes que ya casi no se usan, dando la pelea. No es que la gente ya no lee, pues alguno leerá, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, la página, las campañas por esas redes, pero sobre todo, digamos, se resume utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para decir la verdad de Venezuela. Claro. Bueno, pues muchas gracias, compañera, por darnos este panorama así muy amplio de lo que ha significado la revolución en Venezuela. Y ya para ir cerrando, ¿no? Quisiera preguntarle, desde su perspectiva de mujer trabajadora, de mujer proletaria, ¿cómo ha sido para ti el proceso de dirección de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela? En realidad, las dificultades para llevar adelante la coordinación de la solidaridad tiene que ver con que cada vez que nosotros queremos defender una causa justa, tienes que pasar por desmentir muchas cosas,
que la gente entienda el porqué de la lucha, la justeza de la lucha de ese otro. Entonces, la dificultad es que te enfrentas con un sistema que mantiene al grueso de la gente o que da una lucha por nublarle el pensamiento al resto de la gente, ¿no? O sea, es una lucha ideológica. Mira, desde mi puesto de profesora, yo les decía a mis alumnos, yo cuando vengo a enseñarles a ustedes, yo estoy librando una batalla contra un medio que les dice a ustedes, ¿para qué estudias? ¿Para qué aprendes? ¿De qué te va a servir? Y yo quiero ganar esa pelea convenciéndolos de que es bueno aprender, porque todo lo que aprendas en algún momento lo vas a usar para construir una sociedad que sea a tu gusto, ser parte de esa sociedad, construyendo cosas. Mi pelea es que aprendas. Mi pelea en lo de Venezuela es que la gente entienda la lucha de ese pueblo, que se ponga en sus zapatos. Entonces, esas son las dificultades, ¿no? Cuando peleamos porque no nos privatizaran la universidad, la pelea era entender que el problema no era que la educación costaba más que los 20 centavos que se estaban pagando por entrar a la universidad, cuando el conflicto no era ese, ¿no? Entonces la dificultad es cómo te enmarañan todo. Mira, te cuesta más la torta que lo que estás pagando de inscripción. La dificultad está en que la gente deshaga los nudos con los que te quieren fregar, ¿no? Privatizar la universidad, deshaga esos nudos y entienda, ¿vale? La lucha, la obligación de un Estado a ofrecerle a la sociedad una educación gratuita. Entonces, esas son como las dificultades, ¿no? Digamos que es la lucha ideológica que tienes que dar y cómo te preparas para esa lucha ideológica, qué instrumentos pones en juego para convencer cada vez a más gente, cómo utilizas las cosas, ¿no? Para eso. Pues la charla ha sido muy amena y sin duda nos muestra una perspectiva de trabajo de una mujer de convicciones, con mucho conocimiento y sobre todo con la voluntad de luchar por la construcción de un mundo mejor. Ha sido un honor tenerte con nosotros, esperamos tenerte pronto de nueva cuenta. Agradezco su atención a la audiencia. Hasta pronto, esperamos encontrarnos en estos espacios de diálogos. Muchas gracias.